Eva Kutsovitis es ingeniera civil, Víctor, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta. Ahí estás en línea. Retomo un poco la centralidad que desde ayer al mediodía tiene el debate en la Cámara de Diputados de la nueva ley Ómnibus, esa ley llamada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Qué nombre, qué título, que hace un ratito nomás logró la media sanción de diputados. Y aunque esta versión de la ley Ómnibus no contiene un capítulo ambiental específico, tiene un montón de aspectos negativos vinculados al cuidado del ambiente. Y de eso quería conversar hoy muy rápidamente en el ratito que tenemos. Abandonar un poco la ciudad y ver un poco cuáles son las implicancias en materia ambiental de esta ley. En primer lugar, esta ley agrega un artículo a la Ley de Procedimiento Administrativo en donde elimina algo muy importante, que es la obligatoriedad de las audiencias públicas. Es decir, esta modificación introduce una nueva condición, que es que las audiencias públicas pueden ser no obligatorias, pueden ser sustituidas por otros organismos. Y claro que esto es un enorme retroceso en materia de democracia participativa ambiental. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental para actividades contaminantes y extractivas, el ordenamiento ambiental del territorio, por mencionar algunos ejemplos, tienen que ser debatidos participativamente por la ciudadanía. Y la audiencia pública es un enorme retroceso en materia ambiental. Muy preocupante es que de los 232 artículos que tiene esta nueva ley Ómnibus, 51 son modificaciones a la ley de hidrocarburos. Y el espíritu de estas modificaciones a la ley de hidrocarburos justamente tienen que ver con eliminar la intervención del Estado para fijar precios y para garantizar el abastecimiento energético interno. Es decir, que se consolida esa lógica proexportadora que permite la exportación de hidrocarburos prácticamente sin restricciones. Se consolida esa mirada de que la energía no es un derecho, es una mercancía, y entonces hay que maximizar la ganancia. Y esto, por supuesto, que carece de perspectiva de sostenibilidad y pone en riesgo al ambiente. En este caso, en el caso de las modificaciones en materia hidrocarburífera, se establecen entre 30 y 35 años para la concesión de los yacimientos, algo que contradice todos los compromisos climáticos que asumió la Argentina, por ejemplo, el compromiso a la transición energética justa. Concesionar 30 años los yacimientos hidrocarburíferos, por supuesto que compromete a futuros gobiernos y también compromete a las futuras generaciones. Y esto es una enorme injusticia en términos intergeneracionales. Y algo bastante inédito en este proyecto de ley es que le delega al Poder Ejecutivo la regulación ambiental hidrocarburífera. La verdad es que esto es tremendo, porque un negacionista ambiental, como es el presidente de la Nación, es quien va a regular ambientalmente una de las actividades más contaminantes en términos ambientales. Claro. No hay antecedente de delegación legislativa en materia ambiental. Es el Congreso de la Nación el que establece ese piso mínimo para la gestión ambiental de hidrocarburos en toda la Argentina. Así que este aspecto realmente es muy preocupante y es clave. Y por último, algo que se debatió mucho estos últimos 2 días, tiene que ver con ese régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI. El objetivo de esta ley es atraer inversiones de más de 200 millones de dólares con fines de exportación, dándoles con ese RIGI escandalosos beneficios aduaneros, tributarios, regulatorios y cambiarios. Y por supuesto que, aunque esta versión de la ley Ómnibus no establece cuál es el sector particular al que apuntan
estos beneficios, está claro que los sectores, ¿sí?, a los que apuntan estos beneficios son aquellos sectores que llevan adelante actividades extractivas. Es más, ninguno de los artículos específicos del RIGI establece condiciones a las empresas beneficiarias, por ejemplo, que presenten estudios de impacto ambiental en los proyectos para poder acceder a ese beneficio. Pero mientras todo esto sucede acá en la Argentina, la semana pasada, del otro lado de la cordillera, allá en Chile, tuvo lugar el tercer encuentro regional ambiental que se conoce como Acuerdo de Escazú. Este acuerdo regional, del que la Argentina es parte desde la gestión anterior, es un tratado regional único en el mundo que establece el acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales. Y también establece la protección de las y los defensores ambientales. Es un acuerdo que promueve los derechos humanos en asuntos ambientales. Insisto, Argentina en la gestión anterior adhirió a este acuerdo y por eso es un Estado parte. En este encuentro de la semana pasada, del que tuve la suerte de poder participar, los estados que forman parte del acuerdo aprobaron un plan de acción para defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Una herramienta clave para defender a quienes defienden la vida, quienes defienden, ¿sí?, el ambiente, en el contexto de esta ley ómnibus, que ya tiene media sanción, y también en el contexto del protocolo antiprotesta. Así que mientras del otro lado, la semana pasada, se discutía para nuestra región cómo ampliar derechos en temas vinculados al ambiente, lamentablemente hoy tenemos media sanción en esta espantosa ley ómnibus que pone en riesgo, ¿sí?, el ambiente, entre tantas cosas. Así que bueno, yo quería aprovechar para compartirles esto hoy, ¿no? Y bueno, esperemos que esto no avance, ¿sí?, y que no termine finalmente sancionada, porque realmente acciones absolutamente irreversibles para la sostenibilidad de la vida misma. Bueno, Evita, no podemos dialogar porque tenemos mala conexión, pero te recibimos perfectamente, te mandamos un abrazo